están? Bienvenidos a un nuevo programa de Este es el Mover. En esta segunda temporada el tema ha dado mucho de qué hablar. La semana pasada estuvimos conversando sobre avivamiento en jóvenes y esta semana sé que el tópico te va a encantar: avivamiento en mujeres. Nada más y nada menos que con nuestra profeta Ana de Boni. Así que este programa te va a encantar demasiado. Te invito a que lo puedas compartir, ya sea en grupos, ya sea en tu muro, ya sea etiquetando acá abajo a las personas que quieras invitar, porque te tengo una noticia: la persona que más comparta hoy se va a ganar un libro de nuestro general. El libro Sanando Generaciones puede ser tuyo esta noche si eres la persona que más comparte y hace llegar este programa. Profeta Ana de Boni, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está? Bien, contenta de estar contigo esta noche compartiendo pues con todos los televidentes. Ese es el Mover, ha tenido mucha audiencia y muchos comentarios positivos, Jorge, en los últimos programas. Hemos estado tratando diferentes temas respecto al avivamiento y el tema que vamos a tratar hoy, yo voy a desligarlo en puntos que yo voy a ir mencionando y pues las personas van a poder aprender de ciertas lecciones que nos deja la vida de María Eper. Yo les quisiera anticipar un poco la vida de esta mujer de Dios. Se levantó entre el siglo XIX y el siglo XX, en un momento en los Estados Unidos donde no se creía en el ministerio de la mujer. Cuentan que ella recibe un llamado de parte de Dios. Sin embargo, por situaciones de la vida, se casó, tuvo 6 hijos. Ella creyó que ya su llamado no se iba a desarrollar y ya se estaba mentalizando a tener una vida normal, una vida temerosa de Dios, pero normal, sin seguir ese llamado que ella sabía que era muy grande. Pero cuentan que hubo un momento en su vida donde ella se determinó y allí cosas comenzaron a ocurrir. Profeta, ¿hasta qué punto o qué de qué debemos ser capaces de hacer por el llamado de Dios en nuestra vida, a pesar de las responsabilidades? Yo sé que nos ven muchas personas adultas que quizás ya están trabajando, ya tienen niños, pero usted, como una mujer que también es esposa de nuestro general, también es mamá, usted ha seguido el llamado de Dios. ¿Qué le recomienda a esas personas? No es fácil al inicio tomar la decisión, te comento. Yo tuve que tomar la decisión de dejar de servir en lo secular para dedicarme 100% al ministerio. Y es una lucha interna al inicio porque a ti te apasiona. Por ejemplo, el que estudia para ser ingeniero civil le apasiona lo que hace, y de pronto tener que dejar tu vocación por servirle a Dios es una lucha interna. Pero cuando hay una pasión, cuando hay un llamado de parte de Dios, yo creo que se introduce una pasión por su presencia y poco a poco la pasión va creciendo y el llamado va creciendo. Es como un bebé, Jorge. Yo podría decirte que es como un bebé, que hay un tiempo de llamado, pero hay un tiempo de alumbramiento. ¿Y quién podría detener el crecimiento de ese bebé en tu vientre? Yo creo que nadie lo puede hacer, porque ese bebé está protegido. Entonces, cuando Dios llama a una persona, también protege ese llamado. Y tal vez tú puedes escapar por un par de años, pero llega un momento en que el llamado es tan fuerte que te va a sacudir, te va a remecer, y simplemente tú no puedes vivir sin servirle a Dios. Eso es incontenible. Es una pasión. incontenible, exacto. Estamos empezando este programa con un punto, creo que muy necesario y hasta cierto punto fuerte. Yo sé que la mayoría de la audiencia acá es adulta, así que si tú habías sentido esa duda sobre dedicarte al llamado, este programa es para ti. Compártelo y no te desligues. Profeta, cuando yo estaba leyendo la historia de esta mujer, mi corazón se comenzó a conmover por situaciones muy difíciles que a ellas le pasaron. Se le mueren 5 de sus 6 hijos por diferentes enfermedades. Ella los tiene que enterrar. Ella tuvo que renunciar también al hecho de prepararse en una universidad, que era su sueño, Sí, por dedicarse a la familia. Entonces es una mujer muy golpeada por la vida. Dicen que desde la muerte de sus 5 hijos, el esposo no volvió a ser el mismo, quizás porque se preguntaba por qué Dios me no quita a pudo mis hijos. superar el dolor. Exacto, pero dice que en ella había resiliencia, ella guardó su corazón y dicen que jamás almacenó amargura. Profeta, usted es una mujer de experiencias difíciles también en la vida, experiencias donde Dios ha mostrado su fidelidad. ¿Cuál sería su recomendación a personas en situaciones parecidas?
¿qué les recomendaría para guardar el corazón? Primero entender que vivimos bajo la voluntad de Dios. Dios es el que permite, Dios es el que añade y Dios es el que quita. La Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová y son un regalo. Yo creo que las personas que están del otro lado, no sé si tal vez tú has perdido una pérdida, ya sea de tus hijos o de algún ser querido en esta pandemia. Dios es quien te permitió disfrutar de ese papá, de ese mamá o de ese hijo, de esa hermana o de ese amigo que tal vez te toca despedirte o te tocó despedirte físicamente en estos tiempos. El mismo que da es el que quita y el mismo que permite que una persona parte es el que consuela. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, automáticamente estamos recibiendo el consuelo de parte de Él. Fíjate que hace unos años yo perdí a un bebé y yo recuerdo que cada embarazo mío es complicado, ha sido complicado, y lo primero que yo hago es consagrar mi vientre, consagrar el bebé que Dios me ha dado. Entonces, cuando ha habido una amenaza de aborto, le digo, Señor, es tuyo. Yo te pido que me permitas disfrutarlo un tiempo, 60, 70, 80 años, no sé, pero resulta que el tercer bebé murió, tuve un aborto. Entonces, como yo ya lo había consagrado, el Espíritu Santo me recordó que yo ya lo había entregado, que yo ya lo había consagrado a Él. Y si Él deseaba tomar lo que yo ya le había entregado, pues es de Él. No hay por qué Eso renegar. fue lo que trajo consuelo. Eso trajo consuelo a mi vida. Yo creo que cuando tú le entregas a Dios a las personas que tú amas, en este caso las madres, cuando la mamá le entrega a su hijo, por ejemplo, tu mamá, tú sales de casa, yo estoy segura que tu mamá hace una oración, Señor, guárdame a mi hijo, protégelo, es tu hijo, te pertenece. Y la sangre de Cristo te cubra, Jorge, pero ¿qué tal si llega a pasar algo y tú no regresas a casa? Entonces, siempre tenemos que ser conscientes de cada oración que nosotros presentamos delante de Dios. Parece un simple detalle, pero es muy importante. Claro que sí. Me impresiona esto porque técnicamente usted se fue mentalizando para cualquier cosa. O sea, al decirle a Dios, te entrego esto, es como que usted ya se preparó hasta para cuando los hijos se casen. La verdad que sí, fíjate que yo hice un trato con Dios. Recuerdo que a mí me han dicho que las posibilidades de que Emiliano nazca eran muy pocas. Y justamente se da la oportunidad de abrir un grupo de amistad o de célula en aquel entonces en Durán. Yo vivía en el 8º piso y yo recuerdo que los chicos estaban en pandillas, estaban con problemas de adicciones y yo estaba con un embarazo de alto riesgo. Entonces yo negocié, Señor, yo me voy a hacer cargo de tus hijos, pero tú te vas a hacer cargo del mío. Y a pesar de que había amenaza de aborto, yo me dediqué a servir. A pesar de que yo había sangrados todos los días, yo me dediqué a servir a Dios y simplemente consagré la vida de mi hijo en las manos de Dios, y mi trato fue que yo me iba a hacer cargo de sus hijos. Me impresiona eso porque otra de las lecciones entonces que para empezar nos dejaría este primer bloque es el entregar o consagrar nuestra familia a la voluntad de Dios. Como dice la profeta, el que entiende la voluntad de Dios recibirá el consuelo. Es un tema, creo que un poco delicado también, porque sé que hay muchas personas que han pasado situaciones difíciles y pues sí es demasiado admirable que mujeres como María Éter, pues que hayan perdido 5 hijos y los haya tenido que enterrar a todos, permanezca creyendo. Es algo que deja la duda ahí, o sea, es algo impresionante. Yo creo que cuando hay tanto dolor en el corazón y tú eres un hombre o una mujer de fe, sabes que no hay otro camino, que no hay otros brazos que te puedan consolar. Ella era una mujer de fe, conocida de Dios y sabía que no había otra forma, no existía un ser humano, ni su esposo, ni su única hija que le quedó viva, en la cual ella se pueda consolar. Yo creo que, fíjate que cuando tú mencionabas que ella tuvo un llamado, pero tuvo 6 hijos, ¿verdad? Ella renunció a lo que le hubiese gustado, que era estudiar. En ese momento, de alguna manera indirectamente, ella se estaba capacitando para el ministerio porque era una buena madre. Ella dejó a un lado lo que le hubiese gustado por cuidar a sus hijos. Yo creo que de alguna manera eso la calificó delante de Dios, porque era una mujer que iba a dejarlo todo en el momento que le iba a decir sí a Dios para servirle a Él. Y definitivamente pues es lo que vemos en la vida de María Éter. Wow. Y eso fue al inicio antes de que ella comience a ser usada. Correcto. Cuentan que tuvo una visión ella se ve como que Dios la eleva y ve praderas y campos de los Estados Unidos
pero ella llega a un punto donde ve como que una especie de cosechas de trigo Wow. y ella ve que el trigo que era color oro comienza por una ráfaga de viento a caer, como que era bañado o era acariciado el trigo. Ella entendió que Dios la estaba llamando a cuidar su cosecha o sus multitudes. Cuentan que ella, su primera predicación fue con su familia. Muchos se sorprendieron porque, como lo mencioné, no era fácil creer en el ministerio de una mujer en esa época. Y otros dijeron que se quedaron muy impactados por eso. Lo que me impresiona es que esta mujer no paró, fue comenzando osadamente a buscar cumplir la voluntad de Dios rápidamente. Pero antes de ir más allácito, profeta, le pregunto, ¿aún existen ciertos estereotipos sobre el ministerio de la mujer en la actualidad? Gracias a Dios ya no es tanto, pero aún hay por allí. ¿Cuál es su concepto sobre el ministerio de la mujer? ¿Qué es lo que Dios cree que es capaz de hacer con una mujer? Bueno, para mí Dios es capaz de hacer todo con una mujer, Wow. absolutamente todo, porque resulta que Dios, el primer vientre que tomó para que venga su hijo fue una mujer. La persona que prepara a Jesús para el sacrificio fue una mujer. Entonces yo creo que Dios puede hacer absolutamente todo con una mujer. No es más el hombre ni es más la mujer. La mujer en las manos de Dios puede ser utilizada poderosamente igual que lo puede hacer un hombre. Hay muchas mujeres que hoy en día tal vez se pueden sentir reprimidas por una sociedad machista con la cual pues desde antes y ahorita, como tú mencionas, queda pero muy poco. Lo primero que tiene que hacer una mujer es estar segura de quién la llamó, a quién le sirves y si realmente lo amas. Si tú sabes que te llamó Dios, si tú lo amas, solamente disfruta el camino y sírvele a Dios. Profeta, osadamente esta mujer se lanza en sus primeros eventos de ministerio a una ciudad que le denominaban la Cueva del Diablo. Y esa ciudad le decían así porque predicador que iba, predicador que no prosperaba ahí, y lo sacaban con burlas y Era todo. un lugar muy seco. Exactamente. Dice que habían cantinas y todo ese rollo. Pero cuentan que ella sentía que Dios la estaba guiando a ese lugar y ella se preparó en adoración y resaltan que también en intercesión. Y sorprendentemente cuando ella llega, dice que las personas que esperaban llegar a burlarse, como que algo las contenía y solo eran impactados por el ambiente que la adoración de esta mujer provocaba. Vidas fueron transformadas allí y los periódicos que también llegaron a criticar tuvieron que retractarse de sus intenciones. Resalta algo aquí. Se cree que en esa ciudad había una potestad, había una influencia sobre las autoridades de esa ciudad, por eso los predicadores no prosperaban. Desde el nombre de la ciudad. La Cueva del Diablo, que era la denominación. Estaba consagrada. Pero ella hizo algo en adoración e intercesión que cambió la historia de esa ciudad. Eso puede seguir ocurriendo hoy. ¿Existe tal cosa como prepararnos en adoración e intercesión para que Dios nos pueda usar en territorios? Claro que sí, mira Jorge, hay cosas, la forma de evangelizar va cambiando conforme los años van pasando. Por ejemplo, recuerda que hace poco mencionábamos que actualmente entregar un tratado, las personas te lo aceptan, pero lo van a votar, ni siquiera lo leen. Pero si tú usas los medios digitales, las personas lo van a recibir. Entonces, yo creo que hay cosas que no van a cambiar. La oración, la intercesión, la adoración siempre van a ser. Fueron en el tiempo de María Éter, son en la actualidad y seguirán por los siglos de los siglos. Esas son cosas que no deben de cambiar. Nosotros podemos inventarnos muchas maneras de ganarnos a las personas, pero si tú abandonas la adoración, si tú abandonas la intercesión, simplemente lo que va a haber es emoción en el lugar, no va a haber manifestaciones del poder de Dios. María Éter a mí me encanta porque es una mujer que predicaba de Dios, pero manifestaba a Dios, y precisamente es la intercesión que nos permite ver esa gloria. Por ejemplo, si tú no oras antes de ir a un lugar, no vas a ver manifestaciones de parte de Dios, porque lo que yo hago es ganarme el territorio en el espíritu. Primero yo me gano el territorio espiritualmente y luego se desatan las manifestaciones del Espíritu Santo. Ese principio ya no se ve mucho. Y
por eso es que actualmente no vemos muchas manifestaciones del poder de Dios. Esta ha sido la primera parte o el primer bloque de nuestro programa María Éter, una mujer que se ha preparado en adoración, que se ha preparado en intercesión para poder impactar en esa ciudad que desde ese día dejó de ser llamada la cueva del diablo. Más adelante vamos a estar hablando sobre las manifestaciones sobrenaturales que comenzaron a ocurrir. Créanme, cada uno de los temas de esta historia van a ir subiendo. Milagros impresionantes ocurrieron en el ministerio de esa mujer y vamos a hablar sobre la necesidad de eso ahora en la actualidad. Nos vemos después del siguiente video. ¿Qué fuese el cristianismo sin sus inigualables experiencias? Desde que conocemos a Jesús, las cosas cambian y sí que cambian para bien. Ahora, nuestros mejores amigos son nuevos, son frescos, son personas de un admirable corazón. Pasamos de tener una familia natural a también tener una familia espiritual. Jesús le llamó a su iglesia. Casa de Oración está formada por sus admirables padres espirituales, quienes son nuestra guía en todo momento y por los que cada uno semana a semana se reúnen a derretir su corazón en adoración, ya que es precisamente la adoración de los hijos, unidos en una sola voz, la que encanta a Dios y da honor a nuestro nombre. Somos poética, inexplicablemente, pero sobre todo noblemente, la iglesia del mover del Espíritu Santo. Oramos como que haciendo un brindis honorable y último y pedimos por momentos unidos en éxtasis con el Espíritu Santo, por más razones para servir como lo hemos hecho, por más de 5 años desde las 7 de la mañana fuera de la iglesia, por más señora Gina y don Julio, por más Jesús y Kerlin, por más Michael y Génesis, por más creativos como Eduardo, por más consejeros como la pastora Flor, por más determinantes como Cintia, organizadores como Suelen, servidores leales como la hermana Priscila, por más logísticos y artistas como Ricardo, como Jamie, por más redactores de nuestra historia como Jorge, líderes, hermanos, familia que amamos, que la santa unción, pero sobre todo que el noble corazón que requiere y da vida a nuestra iglesia se multiplique por 1000 más en cada uno de nuestros discípulos actuales y en cada uno de los que han de venir. Vamos a expandir la visión integral de Jesús por todas nuestras redes, aliens, latinos y familias. También lo vamos a hacer por todas nuestras casas, por los rincones, calles y barrios de nuestra amada ciudad Guayaquil, por los medios televisivos y digitales, para también anunciar al Ecuador, Latinoamérica y el mundo entero que contagiaremos que amamos a la persona del Espíritu Santo. Regresamos al segundo bloque de Este es el Mover. María Éter, mujer calificada como la madre de los avivamientos, porque en esa época, profeta, la iglesia no había visto las manifestaciones sobrenaturales a tal magnitud como se lo vio en el libro de los Hechos. Cuentan que María Éter tenía una creencia basada obviamente en la Biblia, y ella decía que si en un partido de fútbol permitían a las personas expresarse, ¿por qué en una iglesia debían oprimir la expresión de una persona? Entonces dice que en sus reuniones la gente podía danzar, podía cantar, podía brincar, y en el momento de las ministraciones pues ella con libertad oraba para que la gente comience a ser sana. Eso fue lo que se comenzó a escuchar en Estados Unidos, principalmente en la parte oeste del país, ahí fue donde Dios la llamó, y dice que eso comenzó a atraer a la gente. Periódicos interesados escuchaban de manifestaciones, y aquí se comienza a usar el término un trance, porque dice que las personas pasaban al altar y caían bajo el poder de Dios al suelo, y ellos describen que caían como muertos. Y dice que la mayoría de personas al levantarse contaban que tenían visiones donde Dios les hablaba cosas y eran transformados. Profeta, esto sigue pasando hasta el día de hoy en la actualidad. Iglesias que detienen la manifestación del Espíritu Santo, y creo que este pequeño tópico ha sido recurrente en Este es el Mover, pero vamos a verlo desde el punto de María Éter. Ella decía, dejen expresar con libertad a un creyente. Pero ella era muy equilibrada, también decía con orden en ciertas situaciones, obviamente.
¿cuál es su concepto referente a las manifestaciones del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo tiene manifestaciones, ¿por qué los seres humanos no vamos a manifestar nuestras emociones? El Espíritu Santo se puede manifestar de diferentes maneras y lo primero que tenemos que entender es que Él puede obrar de una manera específica en ti y en mí en otra. Por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad y lo anhelo de caerme, de tener ese trance, esa experiencia que de pronto otras personas lo han tenido. Pero de repente yo solo levanto mis manos, cierro mis ojos y comienzo a ver visiones. Hay otras personas que necesitan entrar en ese trance para poder tener visiones. Yo creo que la iglesia en la actualidad tiene que comenzar a respetar las manifestaciones del Espíritu Santo, porque a veces nosotros queremos la presencia del Espíritu Santo, pero no queremos las manifestaciones, o queremos decirle a Él cómo queremos ver y escuchar. Por ejemplo, al iniciar el culto, o al iniciar la reunión, a veces que estamos en casa o en la iglesia, nosotros le damos la bienvenida al Espíritu Santo y le pedimos que por favor venga, que su presencia se mantenga entre nosotros. Pero si Él quiere tomar a una persona, ¿verdad?, y de repente esta persona cae en trance, de repente en otro lado otra persona comienza a hablar en lenguas, de repente otra persona comienza a llenarse de escarchas, de repente otra persona comienza a ver visiones, de repente otra persona comienza a escuchar la voz de Dios, la comenzamos a criticar. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que queremos? Que Dios se mantenga en nuestro orden, o nosotros entrar en el orden de Dios. En el momento que usted quiere ordenar a Dios, entonces usted ya no ha entendido quién es el Espíritu Santo. Él es libre, Él puede manifestarse como Él quiera y donde Él quiera. Yo tengo que respetar las emociones de cada persona. Por ejemplo, Jorge, algo que comentaba en el libro, es que es imposible que tú introduzcas tu dedo a un enchufe, te coja la corriente y tú no expreses emociones. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú puedes llorar, otros pueden saltar, otros simplemente podemos gritar, pero yo creo que debemos de aceptar cómo se mueve nuestro principal invitado. Y recordemos que las personas, Jorge, vienen a una iglesia o van a una reunión en casa porque quieren encontrarse con Él más que con nosotros. Si alguien está viendo este video en esta hora, usted que está viendo este video porque usted quiere encontrarse con Él y está esperando que yo le dé un consejo para poder hacerlo. Por ejemplo, si en este momento yo te digo y le pido a Dios que así sea, que cambie la atmósfera en el nombre de Cristo Jesús en tu sala y tú lo anhelas, así va a ocurrir. El mismo movimiento de ángeles en este lugar que está comenzando a ocurrir ahora mismo es el mismo movimiento que va a comenzar a ocurrir en tu casa. Entonces, a veces tú anhelas a alguien, pero tú le pones condiciones. Deja de ponerle condiciones, sigue anhelándolo y permítele a Él que se dé a conocer, que se revele en tu vida. Wow, profeta, eso es un cambio de mentalidad. Claro que sí. Necesario. ¿Sabes por qué María Éter pudo hacer tantas cosas de parte de Dios? ¿Por qué pudo ser usada ella? Porque ella simplemente obedecía a Dios. Wow. Cuando tú amas a alguien, tú le obedeces. Porque el amor te permite obedecer. El amor te permite obedecer. Cuando tú amas a alguien, no estás viendo, no estás dudando, simplemente tú obedeces porque confías en esa persona y lo amas. Así que si algo hizo María Éter y algo tenemos que imitar de ella en este tiempo es amar a Dios y obedecerle a Dios. Profeta, pasaron los años en el ministerio de María Éter y hubo una época en específico donde Dios le habla a ella una palabra profética para la costa oeste de los Estados Unidos. La influencia de esta mujer sobre todo ese territorio en lo espiritual era bárbara. Multitudes la seguían, la prensa venía o para verificar o para criticar. Iglesias tradicionales se levantaron, Dios estaba haciendo algo, estaba ocurriendo un avivamiento. Y en ese preciso momento Dios le habla sobre una posible catástrofe con el propósito de que la gente se arrepienta. Pero cuentan que la respuesta a esta profecía no fue muy buena. Obviamente la mayoría de los creyentes nuevos con ellas la creyeron, pero fue duramente criticada por esto y hubieron otros que querían imitarla y generar caos con palabras proféticas malintencionadas. Ya hemos hablado acá, entendemos, creemos como casa de adoración en las palabras proféticas. Usted es una profeta de Dios. Y aquí viene una pregunta
creo que muy necesaria. Creo que esta pregunta va a llegar al corazón de muchos y pues esta pregunta es parte ya del clímax de este programa. Profeta, ¿qué cree que Dios le está hablando para este momento en específico, para nuestra nación, para nuestra ciudad? Yo creo firmemente que viene un tiempo de cosecha. Wow. Viene un tiempo de cosecha para nuestra nación, viene un tiempo de avivamiento, y algo que Dios me venía hablando desde febrero es que el avivamiento no está dentro de las iglesias, el avivamiento está en las calles. Y si algo que ha provocado la pandemia es precisamente que el avivamiento comience en las calles, porque vemos que en los hospitales la gente está orando, que el que está barriendo las calles en la ciudad está orando, que el que está trabajando en los campos está orando, que el que es mecánico está orando. Yo creo que se ha invocado el nombre de Dios tan fuerte en todo el país, en toda la nación, casi en todas las naciones de la tierra, que estamos juntos clamando, intercediendo por un avivamiento. Lo que se viene es un tiempo de cosecha. Lo que tenemos que cuidar los líderes, lo que tenemos que cuidar los pastores, los evangelistas, los maestros y todos aquellos que servimos a Dios es en no perder la mirada de Jesucristo. No podemos desviar nuestra mirada por causa del miedo. A mí me encanta algo que cuando regresa el Señor Jesucristo encuentra a sus discípulos llenos de miedo, ¿verdad? Les dijo, tengan paz. Lo primero que tenemos que hacer como creyentes es tener paz en Cristo Jesús. Y lo segundo que tenemos que hacer es tirar la red, porque el avivamiento comenzó en las calles. Había una pandemia, había un espíritu de muerte, había un espíritu de temor, pero yo creo que fue tan fuerte la unión, porque unidad es estar en el mismo sentir, no precisamente estar juntos los dos. Estábamos todos en el mismo sentir, estábamos invocando el nombre de Dios. Así que lo que se viene para nuestra nación y para las naciones es un tiempo de frutos, es un tiempo de cosecha, pero no podemos quitar nuestra mirada de Jesucristo. Tenemos que mantenernos enfocados en la cosecha, no tenemos que distraernos, Jorge, porque se nos puede perder el fruto. Corazón por las almas. Corazón por las almas. Profeta, luego de esta profecía, se levanta John Alexander Dowie, también un hombre usado por Dios, un hombre respetado, pero no precisamente se levanta para halagar o admirar el ministerio de María Ether. Habían diferencias allí y hubo una crítica de parte de él, pero la respuesta de María Ether fue, creo que increíble, arrolladora, y pues su respuesta fue precisamente no responder, no dejarse llevar por la crítica. Él había pedido en algún momento que la respaldaran a María Ether. Ajá. Pero luego... Y le impresionó que luego ya fue desleal con lo que él había dicho en palabras. Sí. Profeta, desde siempre han ocurrido esas críticas de parte de un hombre de Dios a otro hombre de Dios, quizás porque no se entienden cosas, quizás porque uno es usado en algo, el otro no. ¿Cuál debe ser la posición de un ministro? Bueno, el ministro tiene que saber que es parte del cuerpo de Dios. Entonces, si mi mano golpea el pie, pues el cuerpo va a ser afectado. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hay críticas entre nosotros, va a ser afectado el cuerpo de alguna u otra manera. El hecho de que, por ejemplo, a mí no me use Dios, que haciéndote crecer las manos, pero de repente a ti sí te usa Dios, yo no tengo por qué criticarlo. De pronto no es la forma como Dios me usa a mí, pero Dios lo puede hacer contigo. De hecho, Dios necesita mucha gente para usarla y de manera diferente, porque ¿qué hacen las personas usándola de la misma forma? La idea es poder llegar a las personas de diferentes maneras, de diferentes culturas. Por lo tanto, pues siempre vamos a tener personas que son usadas de diferentes formas. Y si yo no lo entiendo, no lo comprendo, pero yo sé que es un hombre o una mujer de Dios, simplemente no lo debo de criticar, porque yo estoy criticando el cuerpo de Cristo y estoy destruyendo lo que también estoy construyendo. Entonces, si tú construyes algo, no creo que lo quieras destruir, ¿verdad? Entonces, si no lo comprendo, no lo critico. ¿Por qué ocurre eso, profeta? Ignorancia, envidia. A veces yo creo que todos estamos expuestos, y digo expuestos porque estamos en esta tierra a la envidia, a los celos, al hecho de querer a veces cuidar al cuerpo de Cristo, a veces lo sobreprotegemos, a veces como somos con nuestros hijos, también somos con el ministerio. Wow. A veces queremos sobreproteger. No, es que Dios no me ha hablado, es que Dios no me ha dicho, por lo tanto eso no es de Dios. Wow. El hecho de que usted no haya abierto su mente a la mente de Cristo, que usted no se haya renovado constantemente, porque el Evangelio es de continua renovación, Jorge.
Si tú no te renuevas, simplemente te quedaste. Y yo creo que actualmente los chicos lo que andan buscando es el último iPhone, ¿verdad? Nadie quiere un 1100, es más, ya de Nokia ni se escucha. Tú escuchas iPhone, tú escuchas otros teléfonos que te dan mayores facilidades y otras aplicaciones que te facilitan la vida. Entonces, el hecho de que tú no te renueves no significa que el Evangelio no sigue creciendo, que Dios no sigue manifestándose a las personas. Recuerda que en los últimos tiempos la gloria que se va a manifestar será impresionante. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para los últimos tiempos, donde Él va a derramar de su Santo Espíritu sobre todas las personas. Y de repente mira esto. ¿Tú te imaginas que alguien se convierta a Cristo hoy y tenga un encuentro tan fuerte con el Espíritu Santo? De repente es una persona que ha sido borracho, mujeriego, sicario, póngale de todo lo peor. Y resulta que Dios lo comienza a usar. ¿Estás listo para ver eso? Para algunos va a ser difícil el choque. Ahí es ahí donde necesitamos renovar nuestra mente, para no criticar lo que Dios está haciendo. Profeta, vamos a seguir conversando sobre el tema de María Éter. Se viene una parte importantísima sobre los milagros que extraordinariamente Dios hizo en su ministerio, pero lo vamos a conversar después del siguiente video. Usted no está solo, usted tiene un Dios poderoso. Ya no te queda nada, es allí donde aparece Jesús para decirte, ya no estás solo. Regresamos al siguiente bloque de Este es el Mover. Estamos hablando sobre María Éter y pues estábamos conversando sobre lo que Dios hizo por medio de una palabra profética en esta mujer. Nuestra profeta también nos respondió sobre lo que Dios ha estado haciendo y lo que le ha hablado sobre nuestra nación, nuestra ciudad. Pero ahora nos vamos a un tema que creo que es clímax para este programa, y ese tema tiene que ver con milagros impresionantes que comenzaron a ocurrir en su ministerio. Cuentan que comenzaron a ocurrir sanidades, pero eran sanidades impresionantes, diría yo. Había una mujer con tuberculosis que decían que su cuerpo técnicamente era esquelético. Era una mujer que no se podía ni sostener. Pero cuando María Éter ora por ella, cuentan que esta mujer recibe un toque de Dios y a los siguientes días, cada día, ella iba engordando 2 kilos de lo que le había quitado la tuberculosis. Habían otros casos de cáncer siendo sanos. Había un niño que dicen que tenía un tumor del tamaño de un puño y el tumor desaparece. Le llevan una persona en camilla desahuciada por médicos que, aparte de tener cáncer, tenía tuberculosis, que creo que era la enfermedad en esa época. De la temporada. Exacto. Y dice que la mujer se levanta de la camilla y la familia es totalmente conmovida por ese milagro. Cuentan que iban personas a verificar si eso era real. Doctores. Y salían con una opinión de tienen que irlo a ver ustedes mismos. Esto es real. Había médicos que se convertían a Cristo y ellos fueron por la curiosidad, que resulta que cuando fueron a ver si era verdad o era mentira, quedaban tan tocados por el Espíritu Santo, por su poder, y comenzaban a predicar el Evangelio. Un médico quedó impactado porque su hijo es el que empieza a ser tocado por el poder de Dios, y él luego, por consiguiente, también es tocado por el poder de Dios. Ese médico, fíjate que Dios lo mete en un trance y le muestra el infierno, y él se da cuenta que él no está listo para orar por su hijo. Wow, por medio de una visión. Y fueron cosas que comenzaron a ocurrir en el ministerio de María Éter. Habían otras personas que iban a ver si eso de caerse al piso era real, y pues muchos experimentaban ese trance. Cuentan que, y esto me recuerda una vez a que leí el libro de Carlos Anacondia, porque dice que en las cruzadas de esta mujer iban pandillas fuertes de los Estados Unidos. La amenazaban de muerte constantemente, e incluso llevaban hasta armas.
y se metían entre la multitud. Me impresiona la seguridad de ella, porque decía que Dios la iba a proteger, que Dios era técnicamente su guardaespaldas. Y cuentan que en una ocasión un hombre muy violento, me imagino que estaba influenciado por algún demonio, se acercó hacia ella con el propósito de golpear, de criticar, de maldecir, pero a metros de María Éter dice que algo lo contiene a él y técnicamente cae también bajo un trance. Dios la protegía sobrenaturalmente. En medio de todo ese avivamiento, milagros impresionantes, protección sobrenatural. Profeta, ¿cuáles serían esas palabras de ánimo para el día de hoy? ¿Qué tanta hambre por esos milagros impresionantes necesitamos actualmente? Necesitas tener pasión primero por la presencia del Espíritu Santo, que es el que hace los milagros. Yo creo que nos hemos conformado como iglesia a solo orar y creer que la oración tiene poder, pero no nos hemos atrevido más allá de pedir manifestaciones del Espíritu Santo. Para mí, tengo la oportunidad, la gracia de estar en un ministerio que desde el inicio, como les dije hace un rato, él dijo que sería en el mover del Espíritu Santo, y lo que él nos mostró es gente parándose en una silla de rueda, gente enferma siendo sana, y tenemos la oportunidad de seguir viendo visiones y de lo que él va a seguir haciendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recuperar la intimidad con el Espíritu Santo. Luego que tú recuperas esa intimidad, vas a amar su presencia, la vas a respetar, la vas a honrar y le vas a permitir a él que haga pues como él quiera, que sane al que quiera, que liberte al que quiera, porque Dios siempre quiere sanar. A veces somos nosotros los que no le permitimos a él que sane. Usted mencionó algo clave que me recuerda a algo que también dijo María Éter. Ella cuenta que esperaba manifestaciones del Espíritu Santo como esperar la oración de despedida. O sea, era parte de lo que ella estaba convencida que debía pasar en un servicio. Claro. O sea, ella creía que si en un servicio no había la manifestación de poder, pues no iba a haber una efectividad evangelística. Eso creo que siempre les digo a ustedes. Sí. Yo creo fielmente que lo que se está desatando en esta temporada es la mayor ola evangelística nunca antes vista, porque va a ser con poder, va a ser con manifestaciones. Y aquí tenemos la gracia de que chicos de 11, 12, 14, Sí. 20, 23, 30, 35 años son usados por don de ciencia, que son usados en milagros que Dios revela, y eso a mí me encanta. A mí me encanta hablar de milagros, porque hablar de milagros es hablar del poder de Dios. Si yo te hablo de un Dios que es poderoso, ¿por qué no creo que Él puede manifestar su poder? Eso es como creer que mi papá es chef y no estoy esperando que me sirva un plato para yo poder disfrutármelo. Eso es como que en tu casa exista alguien que es panadero, pero nunca espera servirte un pan, ¿verdad? ¿Tú te imaginas tener un papá que es panadero, que tiene una panadería que es súper poderosa, que es omnipresente, que es omnisciente, y de repente tú no estás esperando tu pan y el pan para cada día? Porque hay gente que recibió hace 10 años un milagro, ¿verdad? Y no sé por qué en ese tiempo no está esperando su milagro. Yo creo que todos los días nosotros debemos de vivir con expectativas de lo que puedo recibir de parte de Dios. Es ahí cuando dice la Biblia: Padre nuestro que estás en el cielo, dame el pan nuestro de cada día. El pan nuestro también incluye el milagro, sino que a veces anhelamos los milagros cuando tú lo necesitas. Cuando tengo un familiar enfermo, recién anhelo ver milagros, cuando el milagro debe de ser de todos los días, porque algo que hizo Jesús en esta tierra fue manifestar al Padre. ¿Y cómo lo hizo? ¿Solo hablando? No, Él se dedicó a dar manifestaciones del poder de Dios. Si ya lo que habla la Biblia cuando Jesús vino a estar entre nosotros fue precisamente a revelarnos al Padre. ¿Y cómo lo revelaba? Por medio del poder. Entonces hay cosas, como te decía hace un rato, que la iglesia no puede perder esa esencia. La iglesia tiene que revelar el poder de Dios, pero para eso es necesario abandonar la religiosidad. La religiosidad me dice que si yo estoy en jean no puedo predicar. La religiosidad me dice que si no ayuno 20 días no va a hacer nada Dios conmigo. Dios me manda a creerle a Él. No digo que el ayuno sea malo, ojo, el ayuno es necesario, pero ¿de qué me sirve ayunar si yo no le creo?
Wow. Entonces lo primero que tengo que permitirle al Espíritu Santo es que sea Él como Él quiera, donde Él quiera, y que por favor me considere a mí. Y lo más chévere de todo esto, Jorge, es que Dios nos considera a todos. Él anda buscando gente que le crea. Y eso incluye a los niños, incluye a los jovencitos, que tal vez usted, como hablaba con alguien hace el domingo, los jóvenes por su edad pueden cometer errores, pero eso no los descalifica para que Dios los use. Wow. Así como los adultos podemos cometer errores, pero eso no te descalifica para que Dios te use, porque resulta que tú eres un hijo y al que se le ama, se le perdona. Entonces yo creo que el hablar del poder de Dios, de las manifestaciones de Dios, es hablar del amor de Dios, y el amor pues todo lo cubre, todo lo soporta, todo lo supera. Me encanta hablar de milagros porque es hablar del poder de Dios. Profeta, esa incredulidad por los milagros, en lo que hemos visto en las historias de estos avivamientos, no ha venido de los no cristianos, ha venido de la misma iglesia. Y me encanta que María Éter simplemente los mandaba a leer el libro de los Hechos. Y recuerdo que por ahí en una entrevista Joyce Meyer, que es una mujer que su fuerte quizás no son las manifestaciones, más es la enseñanza y la palabra, ella dijo esto. Ella dijo, si hay alguien, un líder o un creyente que no cree en las manifestaciones sobrenaturales, preséntenmelo, debo ministrarle liberación. Fueron las palabras de Joyce Meyer, y es una mujer que no es principalmente usada en manifestaciones, pero las respeta y las cree firmemente. Jorge, es que Jesucristo vino a manifestar. Wow. Entonces, si tú dices que crees en Jesucristo, pero no crees en las manifestaciones, simplemente no crees en Jesucristo. Ahí hay que ministrar liberación definitivamente. O sea, el que no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo en este tiempo, entonces en este tiempo no está creyendo en Jesús. Creo que ese es un punto muy claro. Porque mira que Jesús dijo que cosas mayores nosotros haríamos en su nombre. Aquí viene algo para los religiosos. En su nombre, no en el nuestro. Y hay poder en el nombre de Jesucristo hasta el día de hoy. O sea, hay algo que entender, y yo creo que esto va para todos un consejo. Cuando tú vayas a orar por un enfermo, recuerda siempre creo que se los digo a ustedes, recuerden que no son ustedes, es el Espíritu Santo el que va a hacer el milagro, no somos nosotros. Porque si algo que hace el enemigo es acusarte, te trae todo tu pasado, trata de traértelo a tu presente, ¿verdad? Que en el momento justo que tú vas a ministrar liberación, que tú vas a orar por un enfermo, recuerda siempre que no eres tú el que hace el milagro, es el Espíritu Santo el que hace el milagro. Y Él no ha pecado, Él no se ha ensuciado, Él no ha fallado, y es en el nombre de Cristo Jesús. Solo está esperando gente que lo obedezca y le crea. Por eso yo te comentaba hace un rato que algo que hizo María Éter fue amar y obedecer. Profeta, el ministerio de esta mujer es muy completo. Hermoso, muy Y hermoso. viene otro punto que también es controversial para las iglesias, el punto de finanzas. Ay, Cuentan que esta me mujer, enseñó esa mujer, me enseñó. cuentan que esta mujer amaba profundamente, primero amaba la diversidad de Estados Unidos. Sí. Dice que era invitada a las iglesias afro, a las iglesias de los nativos americanos. Para ella no había límite de iglesias negras, iglesias blancas, no. Ella iba a todos lados. Dice que amaba a la gente americana. Sí. Pero cuentan que ella deseó establecerse en un lugar. Y Dios le habló de Indiana, Estados Unidos. Dios le hablaba de un templo. Y lo hizo, de 500 personas. Cuentan que ella tuvo que hacer un escrito comentando el proyecto a todas las personas que conocían de su ministerio, y comenzaron a llegar ofrendas, siembras voluntarias, y fue la unidad en finanzas del pueblo lo que hizo posible que un tabernáculo fuera dedicado para Dios. Profeta, necesitamos creer aún en las finanzas para este siglo XXI. En el libro de los generales de Dios hay una frase que ella dijo, y es: ¿por qué el dinero me va a detener si el dinero no es mi Dios? Increíble. Porque le hablaban a ella de pérdidas y ganancias, le hablaban de estados financieros. Ella decía que en el Evangelio no existía pérdida, que no existía pérdidas, que la única objetivo era ganar, y era ganar almas, por lo tanto siempre ibas a ganar. Y ella no se dejaba llevar por lo que no veía, lo que no tenía, que el dinero que no tenía. Decía, simplemente el dinero no es mi Dios, por lo tanto el dinero no me puede detener. Yo creo que cuando la iglesia tenga esa visión
cuando la iglesia entienda lo que predica, porque decimos Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, pero cuando nos toca darle a Dios, es como que nos olvidamos que el que nos proveyó fue Dios. Entonces ahí sí toca decir al revés, el dinero es mi Dios. Cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios, no teme ni le da miedo ni piensa en darle a Dios, porque sabe que solamente le estoy dando lo que Él me dio para que yo administre. Y cada vez, Jorge, que tú das a Dios, delante de Dios tú te haces confiable para darte más. Porque hay hombres, hay mujeres que se han desviado por el amor al dinero. Punto fuerte. Cuando tengamos una iglesia que entienda quién es Jehová Jireh, aparte de predicarlo y aparte de decirle, Señor, tú eres mi proveedor, ¿cuántas personas han orado por un proyecto, un negocio, y decimos, Señor, tú eres mi proveedor? Pero en el momento en que ya comenzamos a prosperar, nos olvidamos quién fue el que nos dejó ser administradores de esos recursos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que yo recibo, yo doy. Yo recibo, yo doy. Yo recibo, yo doy. Algo que Dios me ministró hace mucho tiempo atrás, y era precisamente el que yo amara darle más a Él. Por ejemplo, comencé diezmando $20. Él me enseñó la clave. Mientras tú más anheles darme, yo más estaré comprometido contigo para darte. Porque solo me convierto en el medio o en el canal de bendición para el avance de su obra. Rendirse. Claro que sí. Entonces yo recuerdo que si Dios a mí me dice algo, lo primero que hago yo es ponerlo en práctica. Le dije, Señor, quiero diezmar en esta semana $50. Y me los proveyó. Entonces me fue encantando, me gustó cómo Dios estaba trabajando conmigo, y poco a poco yo fui subiendo la cantidad. Cuando una iglesia ame al que le provee, amará darle, porque en ese momento nos haremos confiables para Dios. Profeta, hay una similitud de la temporada de ella con nuestra temporada, pero lo vamos a ver en el siguiente bloque final, donde estaremos hablando cómo también había una cuarentena en esa época y los últimos años de María Ete, luego del siguiente video. Banco de Alimentos, compromiso social con nuestra iglesia y ciudad. El Evangelio es predicado con hechos. Mira lo increíble que Dios está haciendo para poder bendecir a las familias entregando víveres. Seguimos trabajando, seguimos uniendo fuerzas como hermanos. Y tú también puedes ser parte de este maravilloso proyecto. Únete y bendice a alguien más con apoyo espiritual y con alimentos no perecederos. Recuerda que en Casa de Oración somos familia. Comunícate con tus líderes de red o escríbenos a nuestras redes sociales para obtener más información de nuestros centros de acopio. Último bloque de nuestro programa. Hemos estado hablando sobre lo que Dios hizo en las finanzas, en el ministerio de María Éter. Se logró construir el tabernáculo en Indiana. 500 personas era la capacidad, pero iban más, porque se abrieron diferentes reuniones. Dice que para la actualidad aquel terreno le pertenece a las Asambleas de Dios, un movimiento americano que se desligó gracias al avivamiento que Dios hizo en el ministerio de ella. Para finalizar con esta parte de las finanzas, como comentaba, me impresiona que era una época de cuarentena. La gripe española, si mal no recuerdo, era la enfermedad en ese momento. Y pues la gente le creyó a Dios a pesar de haber una crisis. Profeta, estamos actualmente en una crisis. Los tiempos son difíciles y muchas personas estamos dudando en el asunto de las finanzas. ¿Cuál sería la palabra para eso? Que Jehová Jireh sigue gobernando. Muy claro. Cuando entendemos que Dios es el dueño de todas las cosas, tenemos que confiar en que su mano, su gracia, su favor están con nosotros. Que el que te amó en el año 2000 es el mismo que te siga amando en el año 2020. Tengamos confianza en Dios. Todos tus proyectos, preséntalos delante de Dios. Como iglesia es un desafío continuar, pero los pastores al menos entendemos que esto le pertenece a Dios y que Él va a proveer. Dios lo que dijo fue resistir
Y en cuanto pues al virus, tenemos que entender que es un espíritu de muerte y que Dios venció la muerte primero. 2, es un demonio. Y esto es guerra espiritual, es intercesión. Se ha desatado un espíritu de miedo y lo que hay que hacer es atarlo y no darle cabida en tu mente para que no tenga entrada en tu cuerpo. Tu vida está escrita por Dios, fue predestinada por Dios y vamos a partir en el día, en la hora, en el minuto, en el segundo exacto que Él ya escribió que vamos a partir. Vamos a estar confiados que no será antes ni será después. En el ministerio de ella, en ese tiempo de crisis, también dice que recibió la visita de maestros que eran usados por Dios y ellos han descrito su historia. Cuentan que hay una colección de libros también escrita por María Éter que no está en todas las librerías y cuenta el autor de ese libro Generales de Dios que él la tiene y que le han ofrecido miles de dólares por esa colección, pero él no la ha vendido porque considera que es un tesoro. Y esto lo voy a ir relacionando al legado de María Éter. La visita Amy McPherson, mujer que luego fue levantada por Dios en Los Ángeles. Ella la admiraba mucho. Kathryn Kuhlman también recibe influencia del ministerio de María Éter, entre otros predicadores más. María Éter en sus últimos años, solo con su hija, que falleció antes de que la mamá fallezca. Ella murió a los 60 años, mal no me acuerdo. La hija tenía 60 Sí. años, ella 80 años. Y a María Éter le tocó dar el discurso de fallecimiento de su hija. Y creo que las palabras de ella fueron: no miremos lo que está ocurriendo ahorita, miremos al Dios del cielo. No miremos el cuerpo, miremos hacia arriba. Exactamente, palabras que me impactaron. Dice que Dios le revela que le quedan pocos días de vida, la estaba preparando. Describen que sus últimos años no fueron con energías apagadas. Caminaba como que si jamás se iba a rendir. Cuentan que sus ayudantes de ministerio le hicieron una silla de madera Alta. donde la cargaban para llevarla hasta la iglesia que predique, y cuando ya la sentaban en el altar, impresionantemente ella se levantaba y con energía podía caminar y predicar. Dios puso a esta mujer de inicio a fin. Hasta sus últimos días, porque ella cuando estaba pues perdiendo las fuerzas, llegaban personas, unos para orar por ellas, pero muchos llegaban también para que ella ore por un milagro para sus vidas. Y ocurría. Y ocurría. Describen algo en particular. Dicen que en el ministerio de ella solo bastaba que ella levante sus manos y la atmósfera cambiaba. Y ocurrían los milagros, Sí. porque en aquel entonces no había micrófonos. Sí. Y a veces ella tenía un tiempo limitado. Acuérdate cuando le mandaron a la mañana por el hecho de ser mujer, luego le acortaron el tiempo. Igual ocurrieron milagros. Entonces, como ella a veces no podía orar por los enfermos, simplemente, yo me imagino que ella haciendo oración, Espíritu Santo, sánalos, y la gente comenzaba a ser sana sin ponerle las manos. Solamente la gente lo que veía era sus cortas manos y recibían un milagro. Eso es impresionante. Creo que habla de la humildad, del corazón de ella. He ahí, Jorge, cuando tú conquistas primero el mundo espiritual para que las manifestaciones sean posibles en la tierra. Qué palabras. Cuando tú ya intercedes, cuando tú ya oras, cuando tú estás clamando, estás intercediendo por ese territorio, ya está ganado. Aunque no ores por los enfermos con levantar las manos o simplemente todos aplaudir, que es algo que me encanta a mí, con solo aplaudir podemos cambiar la atmósfera, porque ya tú has orado, te has anticipado, has consagrado ese tiempo, te lo has ganado espiritualmente. Es por eso la importancia de la intercesión. Era una mujer de oración, de adoración, es una mujer que intercedía y se ganaba territorios. Entonces, cuando tú te ganas algo, simplemente lo que vas es a tomar posesión de ese lugar. Una de sus últimas palabras registradas, las quiero leer. Se acerca uno de sus ayudantes, August Page, y dice que unos pocos días antes de fallecer, él describe: María me llamó a su lado, tomó mi mano y me dijo: hermano Page, ¿comprende usted que voy a seguir el camino de toda carne? O sea, la muerte le tocaba. Mi respuesta fue: sí, madre, a lo cual ella contestó: usted ha sido muy fiel en su ministerio, en mi ministerio conmigo durante estos años. Ahora confío en que la bendición de Dios descanse sobre usted. Pronto ya no me tendrá más a su lado para ayudarme. Lo que me impacta
es lo que usted mencionó hace un momento. Tenía un corazón para bendecir a todo el mundo a pesar de que ella ya estaba en sus últimos momentos. Quería dejar una palabra a toda persona. Jorge, algo que tenemos que tener claros los pastores, al menos yo me preocupo siempre, es por lo siguiente. Un día nosotros no vamos a estar y Ahí el alguien punto más final. tiene que continuar. Entonces, servicio a servicio, o viernes a viernes, o discipulado a discipulado, es con el único objetivo de que el Evangelio continúe. Yo no puedo retener la unción que está dentro de mí, porque primero el Espíritu Santo viene, me da para que yo entregue. La unción no es dada para que se quede en un hombre, la unción es dada para que sea compartida, impartida, manifestada a todas las personas que nos sea posible. Si mi maestro es el Espíritu Santo, yo no me puedo retener absolutamente nada. Y eso lo tenía muy claro María Éter. Por eso era que ella impartía también en los servicios. Miles de personas que conocían el poder de Dios en ese momento comenzaban a predicar el Evangelio y respaldados por Dios. Entonces, lo que tenemos que estar seguros los pastores es de tener discípulos, es estarnos impartiendo en alguien más. ¿Cuántos pastores parten y simplemente los templos tienen que cerrarse porque no hay discípulos? A mí me encanta que Jesucristo se invirtió en 12. Él hizo discípulos. Por eso Dios nos habla de discípulos y nos manda a ser discípulos en las naciones. Si tú tienes un conocimiento, por favor, encárgate de que ese conocimiento no muera contigo. Impárteselo a alguien más. Que la experiencia de 30, 40, 60, 70 años que tú tienes sea impartida en alguien más. Porque ese es el único objetivo que tenemos en esta tierra. Ser esos puentes de bendición, ser esos hombres, esas mujeres que dejan a otros un legado para que continúen, para que avancen. Cuando se termine esa parte, esa mezquindad en la vida cristiana, el Evangelio va a volar. El Evangelio va a volar. Profeta, la vida de María Éter es muy completa. Una mujer sencilla de los Estados Unidos que casi se deja llevar por la cotidianidad, pero fue más allá. Dios la levantó en medio de prejuicios, a una edad ya avanzada, en medio de prejuicios contra el ministerio de la mujer. Dios la usa. Comienzan a ocurrir milagros impresionantes, sanidades, manifestaciones. Quisiera contar algo, mira, por una temporada en la iglesia se vio que las pastoras solo tenían que encargarse de los servicios de las hermanas, de las mujeres. Y si algo que a mí me encanta, al menos yo tengo un concepto de que yo no puedo ser mamá solo para las hijas mujeres, yo tengo hijos varones, ¿verdad? Por eso es que yo creo que es necesario hacer reuniones de mujeres, pero por eso es que tú a mí no me ves tanto en movimiento solo con mujeres, porque yo creo que soy madre de hombres y de mujeres. Yo creo que y desde ahí parte en que se termine el machismo en la iglesia o derribar ese concepto de que las mujeres solo estamos para cuidar mujeres, pero es porque a veces nosotras mismas nos hemos encajonado en eso. Profeta, la vida de María Éter termina con un legado y lo acabó de comentar usted hace un momento. Una mujer que impactó tanto a hombres como a mujeres. Exactamente. Y pues ya para finalizar este programa, creemos en el mover del Espíritu Santo y nos gustaría que usted pueda orar por todos los que nos están viendo hoy, por la audiencia, lo que guíe el Espíritu Santo para esta temporada. Espíritu Santo, gracias por este tiempo, Señor. Tú conoces que el único objetivo que tenemos es que tu nombre sea exaltado y poder pues compartir lo que por gracia hemos recibido. Padre, yo bendigo a cada persona que está viendo este programa. Espíritu Santo, te pido que tú te muevas como tú quieras en el nombre de Cristo Jesús. Oro por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que tienen problemas en la piel, en su pierna, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toda dermatitis, toda enfermedad de las personas que tal vez es causada por diabetes, que te ha degenerado tu piel, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro una sanidad por el poder de la palabra. Bendigo a aquellos úteros, Señor, que tal vez hoy no pueden
ser fértiles en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que son fértiles, los vientres son fructíferos, Padre, sobre todas las cosas. Oro por aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen un llamado, Señor, y que tal vez el desánimo ha entrado. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que su espíritu en esta noche, Señor, sea llenándose. Padre, que el bebé que está en su vientre llegue un tiempo de gestación, un tiempo de manifestación. Padre, que se vuelvan a su primer amor. Y todo el que esté enfermo, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos una sanidad. Levanta tus manos y el Espíritu Santo, yo te necesito, te anhelo. Y hoy te pido perdón tal vez por haberte juzgado, por haberme burlado de lo que no entendía. Hoy te pido, Señor, que tú me puedas habitar y sobre todas las cosas que comience un tiempo de intimidad, que al despertarme, Señor, seas tú mi primer pensamiento, que durante el día, Padre, yo pueda tener una intimidad constante contigo. Enséñame a adorarte, enséñame a buscarte, enséñame a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, profeta, por acompañarnos en este programa. Usted es una de las anfitrionas y nos vamos a ver en las siguientes transmisiones. Vamos a tener acá más panelistas, usted junto a nuestro apóstol. Y muchísimas gracias, televidentes, por vernos acá. Vamos a estar comentando luego de este programa por medio de una publicidad al ganador que más compartió para ese libro de Sanando Generaciones. Así que pilas, nos vamos a contactar contigo. Profeta, palabras finales de despedida. Recuerden que hoy estamos predicando por medio de la tecnología, la iglesia se ha dado a conocer por medio de las redes sociales. Hoy tenemos que cambiar nuestra mentalidad, renovarnos. Tal vez tú no puedes llamar a alguien, ¿verdad? Porque tal vez no tienes saldo para hacerlo, pero si tú compartes este programa, si tú compartes un contenido, tú estás alcanzando a miles de personas. Y hoy en día estamos viviendo que el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo está ocurriendo? Por medio de las redes sociales. Yo te animo para que tú te conviertas en ese evangelista que el Espíritu Santo quiere usar en ese tiempo. Tú no sabes que al compartir este video tal vez le estás evitando a alguien que se muera, tal vez alguien en este momento no tiene fuerzas para continuar sirviendo al Señor, pero tal vez si tú le compartes este video que a ti te ha ministrado tu vida, pues otras personas pueden recibir el poder de Dios, porque para Dios no hay límites, Jorge, para Dios no hay límites, así que te animo para que seas ese evangelista que Dios necesita usar en ese tiempo, por medio de las redes sociales. Este es El Mover, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.